¿Alguna vez te ha pasado que estás en medio de una discusión familiar o un desacuerdo con alguien que quieres mucho y de pronto te das cuenta de que ambos están peleando por el mismo pedazo de tierra o por la misma razón sin notar que el techo se está cayendo sobre ambos? Es una sensación de angustia muy particular. Es ese momento en el que el ruido de los gritos y los reproches es tan fuerte que nadie escucha el crujido de las vigas que sostienen la casa. Te quedas ahí parado sintiendo que el suelo se mueve y te preguntas cómo es posible que estemos tan distraídos con nuestro dolor mientras el mundo que compartimos se desmorona en silencio. Todos hemos vivido esa situación de estar tan encerrados en nuestra propia versión de la historia que olvidamos que el aire que respiramos y el agua que bebemos no saben de fronteras ni de apellidos. Es una incomodidad que nos aprieta el pecho porque sabemos que aunque ganemos la discusión, si la casa se cae nadie tendrá donde dormir. Esta experiencia de estar atrapados en un conflicto mientras una amenaza mayor nos observa desde la sombra es algo que reconocemos de inmediato en nuestra vida cotidiana. Lo vemos cuando en un barrio los vecinos no se hablan por viejos rencores, pero todos sufren cuando se corta el agua o cuando el calor se vuelve insoportable. Revelamos una creencia emocional muy profunda cada vez que elegimos el aislamiento sobre la colaboración. Creemos casi sin darnos cuenta que protegernos significa levantar muros más altos cuando en realidad lo único que estamos haciendo es encerrarnos con nuestra propia escasez. Sentimos que si el otro gana algo nosotros perdemos, pero la naturaleza nos enseña todo lo contrario cada mañana. El sol sale para todos y la lluvia cae sin preguntar de qué lado de la línea estamos parados. Este patrón de vernos como enemigos mientras compartimos la misma vulnerabilidad se repite una y otra vez en diferentes escalas. Lo vemos en la forma en que cuidamos o descuidamos nuestros recursos naturales pensando que si yo ensucio el río abajo no es mi problema, pero olvidando que tarde o temprano ese ciclo regresará a nosotros. Exponemos esta repetición cuando nos damos cuenta de que hemos vivido décadas bajo una sombra de miedo y desconfianza que nos impide ver las soluciones que tenemos justo frente a los ojos. Es como vivir en una casa con las persianas cerradas quejándonos de la oscuridad mientras afuera hay un sol radiante que podría darnos toda la energía que necesitamos. Pero hay una forma mucho más amable y valiente de mirar esta realidad. Podemos reencuadrar este patrón a través de una realización compartida que nace de la misma tierra que pisamos. Imagina por un momento que el agua y la energía que necesitamos no son motivo de pelea sino la herramienta para sanar. Imagina que en lugar de ver campos de batalla vemos campos de espejos que atrapan el sol para dar luz a ciudades enteras sin importar el idioma que hablen. Esto no es un sueño ingenuo, es una necesidad de supervivencia. Cuando entendemos que nuestro destino está enredado con el del vecino, la cooperación deja de ser una opción política y se convierte en un acto de amor propio y de cordura. Aplicar esta visión a nuestra vida diaria significa empezar a valorar lo que nos une por encima de lo que nos separa. Lo vemos en las pequeñas acciones cuando decidimos trabajar juntos para limpiar un parque o para asegurar que todos los niños de la cuadra tengan que comer. Es reconocer que la prosperidad de uno solo es frágil si el resto vive en la miseria. En el mundo de hoy donde el clima está cambiando de forma tan drástica no tenemos el lujo de seguir peleando por migajas de poder mientras el agua se agota para todos. Necesitamos una imaginación moral que sea capaz de transformar el odio en proyectos concretos que nos den de comer y de beber. Podemos ver ejemplos hermosos de esto cuando personas que han sido educadas para odiarse deciden sentarse a la misma mesa porque saben que sus hijos necesitan un futuro. Esa es la verdadera fuerza. No la que destruye, sino la que construye puentes donde antes había abismos. Esos jóvenes que hoy aprenden a negociar por el agua y a entender el clima, son los que están escribiendo una historia distinta. Una historia donde Gaza puede ser un lugar de luz y no de sombras y donde el mar que todos compartimos sea una fuente de vida y no un límite infranqueable. A veces nos da miedo hablar de esperanza en tiempos de guerra porque sentimos que es una traición al dolor de quienes sufren. Pero la verdadera traición sería quedarnos de brazos cruzados aceptando que la destrucción es el único camino. Podemos profundizar esta emoción recordando que todos venimos de alguna parte, que todos hemos sentido la necesidad de llamar a un lugar nuestro hogar. Esa búsqueda de pertenencia es universal. Si logramos entender que la tierra es una sola y que es muy pequeña y vulnerable, empezaremos a cuidarla con la ternura con la que cuidamos a un hijo recién nacido. La resiliencia no es aguantar el golpe, es aprender a moverse juntos para que el golpe no nos alcance. Se trata de crear una interdependencia sana donde yo necesito de tu sol y tú necesitas de mi agua. Es un tejido de beneficios mutuos que hace que la paz sea mucho más rentable que el conflicto.
Al final lo que estamos buscando es la dignidad de vivir sin miedo de saber que nuestras hijas podrán caminar por el mundo sin que el odio les corte el paso. Es un camino difícil y a veces nos llamarán traidores por querer la paz, pero es el único camino que lleva a la vida. Se requiere valor para mirar al que llamamos enemigo y reconocer en sus ojos el mismo deseo de justicia y de seguridad que tenemos nosotros. Si hoy pudieras cerrar los ojos por un instante y borrar por un segundo todas las líneas que dividen el mapa de tu corazón para ver solamente el sol que nos calienta y el agua que nos calma, ¿qué pequeña semilla de colaboración estarías dispuesto a sembrar hoy para que el desierto de la desconfianza empiece finalmente a florecer para todos?